Bienvenido, Andrés, adelante. Hola Ivonne, un gusto en saludarte. Ivonne, esta semana salió un nuevo estudio del Banco Mundial que proyecta un crecimiento menor al esperado para México y para toda América Latina para este año y el próximo. El Banco Mundial pronosticó que el crecimiento económico de México será del 1,3% para este año y rebajó su estimación anterior para el año que viene, de un 1,8% a un 1,7%. Es un crecimiento bajísimo. Es uno de los países que menos está creciendo en América Latina. El banco calcula que el crecimiento promedio de América Latina va a ser del 2,1% este año. Eso, Ivonne, es obviamente una mala noticia, pero para mí no es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque creo que hay otros reportes que son mucho más preocupantes que este, porque este se debe en buena parte a motivos coyunturales, la guerra de Irán, el aumento de la inflación que podría traer esta guerra, la inestabilidad en el mundo comercial, el hecho que mucha gente no esté invirtiendo en el país por lo que pueda pasar con los aranceles de Trump, que cambian todo el tiempo, suben, bajan, la incertidumbre sobre el TEMEC, qué va a pasar con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay muchos temas coyunturales del momento que puedan afectar esta previsión de reducción de crecimiento para México este año. A mí, Ivonne, lo que me preocupa muchísimo más son otros reportes que tienen mucho más impacto a mediano y largo plazo. Y me refiero a los reportes que hablan del retraso en inteligencia artificial y en educación. Fíjate que un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es el organismo económico de las Naciones Unidas, dice que toda América Latina atrajo apenas el 1,1% de la inversión mundial en inteligencia artificial. Escuchaste bien, el 1,1%, aunque toda América Latina representa casi un 7% de la economía mundial y un 9% de la población mundial, solo recibe el 1,1% de la inversión mundial en inteligencia artificial. Y eso, Ivonne, en la era de la economía digital, en la era de la economía de la inteligencia artificial, este es un dato que debería tener despiertos a los gobernantes de México y de toda la región, porque es un presagio funesto para el futuro. Y en el caso de México, de ese 1,1% de la inversión mundial en inteligencia artificial que va a América Latina, la mayor parte se la lleva Brasil. Otros estudios igualmente importantes muestran un deterioro educativo en la región y muestran que ese deterioro continúa agravándose. Algunos países, México entre ellos, han dado marcha atrás en reformas educativas que estaban destinadas a mejorar la calidad educativa, no solo la cantidad de chavas que van a la escuela, sino la calidad de la enseñanza. Según la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el 75% de los jóvenes latinoamericanos de 15 años no tienen un nivel mínimo internacional en matemáticas. El 75%. Según esa misma prueba de estudiantes de 15 años en más de 80 países, los estudiantes latinoamericanos tienen un atraso educativo equivalente a 5 años comparado al de los países desarrollados. Estas son cifras escalofriantes, muchísimo más preocupantes que si el crecimiento económico subió o bajó un determinado, o sea, una milésima, una cifra insignificante este año. El Banco Mundial
reconoce este problema de la educación, de la inteligencia artificial. Dice en su informe que acaba de salir que las universidades latinoamericanas todavía gradúan muy pocos estudiantes en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas, y que estas universidades ocupan un lugar bajo a nivel mundial, con pocas entre las 1000 primeras universidades, cito textualmente, y dice que tienen muy poca interacción con el sector privado. Y el resultado de todo esto, dice el Banco Mundial, refiriéndose no solo a México, sino a América Latina en general, el resultado es, abro comillas, una fuerza laboral poco capacitada y una reserva muy reducida de posibles empresarios y técnicos, cierro comillas. Bueno, ¿qué hacer al respecto? El Banco Mundial y el Fondo Monetario y otras instituciones recomiendan cosas obviamente muy necesarias, como mejoras inducidas por el gobierno en la calidad educativa, la formación técnica, el desarrollo gerencial. Todo eso es importantísimo. Pero como dije en mi libro Basta de Historias, que escribí hace unos años sobre las mejores políticas educativas del mundo, lo que vi yo en mis viajes a China, Japón y otros países que tienen mucho más altos estándares educativos es una cultura familiar de obsesión por la educación que a nosotros nos falta en América Latina. Te doy un ejemplo. En China, en India, en todos estos países vi institutos nocturnos donde los jóvenes van a estudiar para mejorar todavía lo que aprendieron en la escuela durante el día. Y los abuelos, los padres invierten buena parte de sus ingresos y de su tiempo en mejorar la educación de sus hijos porque hay una cultura familiar de la educación. Eso nos falta en América Latina y eso es algo que se puede incentivar con campañas mediáticas, con incentivos como premios millonarios de empresas a estudiantes sobresalientes, con muchas otras formas, de muchas otras formas. El tema es que necesitamos crear esa cultura familiar de obsesión a la educación para que, como lo decía en ese libro, nuestros jóvenes no solo quieran ser futbolistas, sino físicos nucleares, expertos en inteligencia artificial y muchas otras cosas. De manera, Ivonne, este informe del Banco Mundial sobre el crecimiento económico es preocupante, pero hay otras cosas que deberían ser muchísimo más, que son muchísimo más preocupantes. Importantísimo todos los datos que nos ha compartido Andrés Oppenheimer. Este informe pues finalmente nos habla de dónde está la soberanía. La soberanía está en la capacidad de crear bienes públicos, desde la capacidad que nos permita no depender de otras transferencias, de otras tecnologías. Y bueno, ahí está el reporte de educación.